Fiesta de San Pedro y San Pablo, uno diría, habría que hablar de ellos, ¿no? Y me ponen a mí aquí a hablar de mí mismo, lo que no es tan simple. ¿Cómo hacer la historia o el proceso de el llamado del Señor a una vida específica? Porque no es solo a los sacerdotes que Dios nos elige, sino que a cada uno le da una misión propia. El Espíritu Santo, dice San Pablo, que le regala los dones a cada uno para que pueda contribuir al crecimiento de la Iglesia. Mi historia no tiene nada de fácil. Hijo único, madre viuda, solitario, pero sí participaba en la comunidad de la parroquia. Era acólito, estuve de scout. Y no sé, todo el mundo decía, o me hacía la pregunta, tú vas a ser cura, ¿no? Y yo lo único que no quería era ser cura. Hijo único, lo único que quería era familia. Bueno, con todo este problema terminé la enseñanza media, tenía 16 años, y lo mejor encontré ir a preguntar al seminario qué se hace. Si todo el mundo me dice que tenga que plantearme esto. Y para mi sorpresa, el rector del seminario y el director espiritual me dijeron, no vemos por qué no puedes entrar ahora. 16 años, ¿no? Yo ya estaba inscrito en la universidad, había dado mi bachillerato en ese tiempo. Y sentí que había un llamado, por lo menos, a través de estas personas que me desconcertaba. Entré. El primer año lo pasé muy bien, hice puras leceras. Pero curiosamente Dios tiene sus medios y hay que estar atentos a ellos. Comenzó el segundo año, más bien el verano, antes de empezar el segundo año de estudio, en Punta de Tralca, un cierto día se me hizo todo oscuro. Entré en una oscuridad total que se salió, igual que como entré, sin consentimiento ni participación mía, el día de Navidad. Hoy día lo podría leer como algo semejante a lo que San Juan de la Cruz llama una noche del sentido, sobre todo era en ese momento. Y empecé a pasarlo mal en el seminario. No veía mi vocación. No entendía para qué estaba ahí. Hasta que siempre me decían, no, quédate porque tú tienes vocación. Pero no me daban ningún elemento para discernir. Hasta que, cuando ya lo decidí yo, al empezar el quinto año del seminario, me fui en el auto de mi madre y le iba a decir al rector, me voy. Él me tuvo, no sé, casi 3 horas, estuvimos hablando, tratando de convencerme, hasta que al final me dijo, ¿hasta cuándo molestas? Me dijo, si lo tuyo es tan claro, vas a terminar el seminario, te vas a ir a estudiar Sagrada Escritura y vas a ser profesor de la universidad. Yo le dije, gracias por decírmelo así de simple, yo para eso puedo ser soltero, casado o viudo, pero ¿qué tiene que ver con el sacerdocio eso? Yo no lo entiendo. Y decidí con mayor fuerza que me iba. Pero como Dios tiene su sentido del humor, me encontré en el pasillo de salida cuando iba hacia el auto, que ya era de noche. Me encuentro con el señor que era el chofer de la micro que nos llevaba todos los días a la universidad. Señor alto, de pelo blanco, muy circunspecto, pero que tenía fama de ser el mejor catador de vocaciones del seminario. Todos lo consultaban a él. Entonces le dije, bueno, me voy. Estará abierta la puerta. ¿Pero para dónde va usted?, me dijo. No, me voy del seminario. Me miró casi como con compasión y me dijo, bueno, si quiere hacer el ridículo, váyase. Ya lo veré de vuelta. Confieso que fue la palabra que se me quedó metida adentro, más allá de cualquiera de las
cosas que me hubiera dicho un personaje importante, entre comillas, del seminario. ¿Qué veía este señor? No lo supe nunca porque se murió antes que yo volviera al seminario. Fue muy importante para mí el paso por la universidad. Me fui hoy día le llaman el Pedagógico de la Chile, para terminar lenguas clásicas, que ya las había empezado en el seminario. Y ahí descubrí para qué podía ser que Dios me llamara. Porque empezó a ser normal que las personas se acercaran y quisieran conversar de su vida, de sus cosas, de sus problemas. Y yo simplemente escuchaba, no creo que haya dicho mucha cosa. Pero me di cuenta que si el Señor me llamaba sería para acompañar personas, para ayudar a que las personas encontraran su camino. Pero estaba en eso, no sabía cómo resolver el tema. De hecho, el seminario había tenido un cambio tremendo, era en el año 68, después del Vaticano II, de 150 seminaristas que éramos cuando yo estaba, había 25. Los demás habían partido por distintas motivaciones, porque se produjo un cambio real de la manera de mirar el sacerdocio. Yo no me sentía capaz de entrar en ese esquema de sacerdocio que me habían presentado antes de salir y que hacía que hubiera muchos ahí haciendo el camino, digamos, porque prácticamente la vida del sacerdote en esa época estaba como cronometrada prácticamente, entre que las cosas que había que hacer, el cómo vestirse, dónde andar, dónde vivir, estaba todo estipulado. Bueno, hasta al llegar este tiempo, el año 68, no sabía mucho por dónde abordar, pero yo sé que mis compañeros de seminario, los que habían sido compañeros míos, hicieron una movida, porque no sé por qué don Carlos González, en ese momento obispo de Talca, que había sido mi rector y mi director espiritual, aparece y me dice: yo te ofrezco venirte a Talca. Yo le digo: pero yo nunca voy a ser talquino, no soy de ahí. No importa, me dijo, vamos viendo en el camino. Y de hecho viví algunos años, bueno, 2 años en ese momento en Talca, viniendo mucho a Santiago porque a pesar de todo había comenzado a hacer clases en la Facultad de Teología, a pesar de que había discutido tanto el asunto. Me prepararon me dieron la posibilidad de hacer un curso antes que yo tuviera ningún estudio previo. Y me fui al Bíblico de Roma, me ordené de diácono y creo que también eso fue una cosa importante. Yo pasé 4 años de diácono por elección mía. Por de pronto no quería irme a estudiar a Roma para estar sentado en un escritorio con el sacerdocio guardado en el bolsillo o en el cajón primero del escritorio. Me fui de diácono, tuve algunas oportunidades de trabajo pastoral, sobre todo en las épocas de Navidad y de Pascua, de ir a ciertas parroquias, poder tener algún trato con la gente allá también. Y de nuevo se me comprobaba esto de que las personas venían a mí para que yo los acompañara. Se me grabó más todavía. Me ordené a la vuelta el año 73, se puede percibir porque cumplo 50 ahora, el día de Pentecostés, porque en mi itinerario la experiencia del Espíritu fue marcante, que por lo demás comprendo hoy día con mayor fuerza todavía que el Espíritu de Dios nunca hace las cosas en línea recta, siempre moviliza todo y a uno lo hace vivir lo que realmente puede vivir o que a Dios le interesa que uno viva, digamos. Me ordené el año 73, todavía mitad de tiempo en Talca, mitad de tiempo en Santiago, y tuve otra experiencia de esas en las que uno reconoce la mano de Dios, porque yo vivía con otros 6 sacerdotes en Talca, iba y venía. Yo en algún minuto me demoré en volver a Talca y fue muy curioso porque yo tenía la experiencia de que vivíamos cosas muy enriquecedoras juntos los 7.
porque había un profesor de teología insigne, porque había alguien que vivía en el campo y nos traía otro tipo de mirada sobre la realidad, un filósofo, un psicólogo. Yo lo pasaba fantástico en esa casa. Pero al volver después de un tiempo en Santiago, me encuentro con un español que era parte de la familia ahí. Y le digo, uy, ¿qué me lo han pasado? Y me dice, Carlos, cuando tú no estás no pasa nada en esta casa. Yo confieso que hasta el día de hoy es algo que me emociona, pero casi me aterroriza, porque quiere decir que tengo que ser, me llegó el mensaje, digamos, de que tengo que ser promotor de comunidad y de comunión. Y de hecho, creo que es lo que he podido vivir en medio de mi sacerdocio con el tiempo. Al llegar a Santiago fui párroco en distintos lugares, partí por Santa María de las Condes, ahí están Robert y la María Isabel. Una experiencia interesante, 8 años de párroco ahí, en un barrio que era muy distinto de lo que es hoy día, porque teníamos una población callampa al frente, porque había todo tipo de personas, de lo más a lo menos, todo. Y entonces aprendí a ser párroco con las herramientas que ya había descubierto, digamos, este contacto con las personas, acompañar, generar comunidad. Y eso, como administrador, creo que soy bastante malo. Para muchas otras cosas de párroco, ya sé que no soy. Puedo delegar, y eso ayuda también a que más de algún cristiano tome su camino. Esa fue mi primera parroquia, estuve en Nuestra Señora de Apoquindo, ahí en Colón 9000, y después ya empecé a irme hacia la zona sur. Había estado un tiempo en San Pablo, ahí, pero fundamentalmente comunidades de la zona sur. Y he sido párroco. Fui profesor de la universidad por bastantes años hasta que ya me di cuenta que no era eso para mí y empecé a hacer otro tipo de transmisión de la palabra de Dios que es más en la cercanía con las personas. Y hoy en día, no sé, soy párroco en una parroquia en la zona sur, allá en Lo Espejo, Madre de Dios. Soy además el que acompaña a los diáconos de la zona sur, a los ya ordenados y a los que están haciendo el camino para ordenarse. Y soy confesor en 5 Carmelos de Chile. Me han pedido que sea confesor, como dice una religiosa en uno de ellos. Yo soy el ordinario me encanta ser el ordinario, por lo demás. El que va siempre a la que quiera. Por ahí está hoy día mi ministerio, pero como lo percibo de nuevo, tiene que ver con el acompañamiento de personas. Y de hecho, yo participé mucho tiempo, primero para formación mía, en PRH, un organismo de formación personal, que inventó un sacerdote francés. Y de ahí me pidieron en algún minuto, algunos años atrás, del 2000 al 2012, que estuviera en el equipo central de PRH, que es internacional, está en 30 y tantos países, digamos. Así que estuve como 12 años un poco fuera del circuito aquí en Santiago, salvo esta parroquia, porque estaba de párroco Marcelo Gálvez, que había sido parte del seminario cuando yo fui formador en el seminario. Y me dio la posibilidad de celebrar aquí, a la misa de 10, ahí con el amigo. Porque cuando pasaba por Santiago era el único lugar donde podía celebrar, la verdad. Y de ahí quedé pegado en esta parroquia, hasta ahora en la misa de 8 de la mañana. Eso podría decir como para descubrir. Lo curioso
o me ha ayudado a mí el hacerlo, ¿no? De lo curioso que son los caminos de Dios, porque hay que estar muy atento a los signos que Él da, porque de repente uno tiene su esquema o su idea, sus perspectivas, y sobre todo el Espíritu Santo se encarga de removerlo todo para que uno tenga que hacer el discernimiento del paso nuevo a dar.